Un cordial saludo para todos mis hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor. Un cordial saludo para nuestros pastores de Iglesia de Integración Cristiana, para cada uno de los miembros que allí nos congregamos. Damos gracias al Señor, nuestro Dios. También un cordial saludo para aquellas personas que nos siguen a través de las redes. Bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos a través de este tiempo de reflexión de su bendita palabra, para que podamos oír atentamente la palabra, la voz de Dios, y la podamos poner por obra, obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a la escritura en el libro de Mateo 11:28, el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. El Señor nos hace una gran invitación. Dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga fácil de llevar. Encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30. También, si miramos en el libro de Marcos, en los primeros capítulos, encontramos que el Señor Jesús hizo muchos milagros. Allí vemos que el Señor hizo muchos milagros. Por ejemplo, Él sanó a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un paralítico, sanó a un hombre de la mano paralizada, y lo hizo en el día de descanso. Sanó a la hija de Jairo, sanó a la mujer enferma, sanó a la hija del dirigente de la sinagoga y sanó a mucha gente, dice la escritura en el libro de Marcos, en los capítulos del 1 al 6. También vemos que el Señor Jesús calma una tormenta, expulsa una legión de demonios, alimenta a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y también alimenta a más de 4,000 personas con 7 panes. Y también observamos en el libro de Marcos que el Señor Jesús camina sobre el agua. Esto ocurrió después de alimentar a más de 5,000 personas. Él despide a la gente y le dice a sus discípulos que vayan adelante a Betsaida, y él se queda a orar. Dice que terminada la tarde, la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra, y vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando lo vieron sus discípulos caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida el Señor les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí. No podían entender por lo que acababa de ocurrir, por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Entonces, al leer estos versículos, nos damos cuenta del comportamiento que los discípulos tuvieron. Y como discípulos de Cristo, nosotros también podemos tener esos mismos comportamientos. A pesar de que el Señor nos hace hermosas promesas, nos invita a que vengamos a Él, a oír su palabra, a pesar de que nos dice en el Salmo 32:10 que los que confían en el Señor están protegidos por el fiel amor de Dios, nosotros podemos estar en uno de 2 grupos: en el grupo de los que creen o en el grupo de los que no creen. También vemos el comportamiento de los discípulos cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas.
Ellos dice que ellos no podían entender, como tampoco pudieron entender el milagro de del alimentarlos 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? No entender. No podían captar lo que estaba pasando. También tuvieron miedo, porque ocurrieron cosas sobrenaturales. Alimentar a toda esta multitud con tan pocos panes, eso es un milagro sobrenatural. Caminar sobre las aguas, un milagro sobrenatural. Y si miramos después de que el Señor alimentó a más de 4,000 personas y les dice a los discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, los discípulos piensan que el Señor está hablando así porque ellos no llevan comida. Entonces el Señor les cuestiona, les pregunta, ¿por qué dicen que no tienen pan? Esto está en el libro de Marcos 8, del 16 al 21. ¿Todavía no han entendido, ni se han dado cuenta? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no pueden ver, teniendo oídos no pueden oír. ¿Acaso no se acuerdan de los milagros cuando partí 5 panes para alimentar a 5,000 y se recogieron 12 canastas de pedazos? Y cuando partí 7 panes para los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos se recogieron? 7. ¿Y aún así no entienden? Entonces vemos que hay un corazón endurecido. Hay un corazón que no entiende y no comprende lo sobrenatural de Dios. ¿Y por qué? El Señor lo dice en su escritura cuando dice, teniendo ojos no pueden ver. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos a veces más la mirada en las cosas terrenales, más que en las cosas espirituales. Esa es una razón de no poder entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y también teniendo oídos no pueden oír. Cuando nosotros nos distraemos al escuchar la palabra, no podemos entender, no podemos creer, no podemos captar lo que Dios quiere. La invitación que el Señor nos hace en el libro de Deuteronomio 28:1 dice la palabra que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces nos está invitando la palabra a que oigamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Y también nos dice que para guardarla y ponerla por obra. Entonces, esas son 2 razones por las cuales no podemos creerle a la palabra de Dios, no podemos entenderla. Y también poniendo la mira, ¿en dónde estamos poniendo la mira? ¿En las cosas terrenales o en las espirituales? Cuando tenemos la mirada solamente en lo terrenal, pues sentimos miedo, sentimos temor. Bueno, entonces el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo y lo bajó del caballo. Hemos escuchado la historia. Y lo primero que hizo fue cegarlo para que se le cayeran las escamas de sus ojos. ¿Por qué? Porque de esta forma el apóstol Pablo iba a poner sus ojos no en las cosas de la tierra, sino en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Y el Señor le dijo, lo encontramos en Hechos 26, 14, 18, cuando el apóstol Pablo se encuentra ante el rey Agripa y le cuenta lo que le había acontecido cuando se encontró con el Señor. Cuando el Señor lo encontró, cuando el Señor lo llamó y le dijo el Señor, dice que le dijo que el Señor le había dado la siguiente misión, que le había dicho, tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz. Entonces, una primera misión es abrirnos los ojos para salir de la oscuridad a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios, porque hay áreas que no le hemos entregado a Dios.
Así conseguirán el perdón de pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han perfeccionado en la fe. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tú nos perfeccionas en la fe, Señor, porque tú nos haces entender las cosas espirituales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.